La semana anterior nosotros habíamos contextualizado y habíamos hablado al respecto de este mandamiento, el cuarto mandamiento del día sábado. El título de nuestra serie se llama La gran mentira del sábado o el gran engaño del sábado. ¿Por qué razón? Porque el cuarto mandamiento es una mentira, es un engaño. No es así, para aquellos que de pronto lo interpretan de esa manera. No estamos aduciendo que el cuarto mandamiento es un engaño, es una mentira, no, al contrario, sino que el sábado en sí, el engaño del sábado, haciendo referencia a que no es el sábado el día de reposo, ni tampoco Shabbat significa reposo. Shabbat significa, o Sabad en hebreo significa poner fin a algo. Y reposo significa en la escritura también poner fin a algo. No significa un día, no es el nombre del día. De hecho, eso también, pues recuerden que las semanas, el día bíblico en la escritura no existe con nombre de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, no hay en la Biblia. Eso es puesto por la sociedad, por este mundo, es colocado nombres en honor a los dioses. El día lunes en honor a la luna, a la diosa luna. El día martes en honor a Marte, miércoles a Mercurio y así sucesivamente. Y sábado a Saturno. ¿Te das cuenta? Y domingo igual, todos los días son en honor a los dioses paganos. Bíblicamente debemos nosotros contar día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Es así como la escritura nosotros encontramos. Por lo tanto, decir que sábado es día santo, eso es un engaño. El sábado es una palabra romana o greco-romana pagana que se colocó para darle identidad. Entonces, detrás de todo eso existe un mundo que hablar y un mundo que explicar. Pero hoy no quiero entrar en ese tema, sino continuar lo que habíamos hablado. Dios establece que el séptimo día debe ser el día de descanso para el hombre. Esto sí que debe quedar bien en claro. El descanso es para el hombre, no para Dios. Porque Dios no se cansa. Dice la palabra que Dios no se fatiga, Dios no se cansa, Dios no es el que tiene que renovar sus fuerzas. No es que Dios en el séptimo día, Él estuvo descansando, porque estaba cansadísimo, se sentó y se puso a descansar un buen rato. No, eso no sucede, porque Dios, Él es eterno, Él es soberano, Él es todopoderoso. El descanso está dado para el hombre y eso la Biblia lo enseña. Jesucristo mismo dice que el día de reposo es por causa del hombre, mas no el hombre por causa del día de reposo. Lo abordaremos más adelante. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que estamos nosotros aprendiendo hoy? Al respecto de esa dominante doctrina o imposición que hoy, por el resto del mundo, por todo el mundo, a los cristianos intentan hacer que de manera religiosa guarden un día sábado. Y forzan a que se haga, y caso contrario de no hacerlo, dicen que están bajo condenación. Y ese es uno de los puntos más curiosos y unos detalles bíblicos que nosotros vamos a observar. Por lo tanto, noten esto, lo que acabamos de leer. Quiero volver a hacer hincapié en algo. Dice esto: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para separarlo. 6 días trabajarás. Noten esto, 6 días tenemos que trabajar. Ustedes han visto lo que el mundo hace, dice el día del trabajador. Y ese día del trabajador es un día al año, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería bíblicamente el día del trabajador? ¿Ah? ¿Cómo sería el día del trabajador? La Biblia dice 6 días trabajarás. Entonces, el día del trabajador, ¿cuántos días son? 6 días a la semana, ese es el día del trabajador. Entonces, esto es una falacia de que el día del trabajador una vez al año. No, señor, el día del trabajador, 6 días trabajarás. Así que cada vez que tú vas a trabajar, no sé si el sonido me pueden ayudar, está incómodo. 6 días trabajarás. Y dice, y el séptimo día vas a reposar. Reposas, después de esto vuelves nuevamente, 6 días trabajarás. Y luego reposas y vuelves otra vez nuevamente, 6 días trabajarás. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo correcto. Así que, ahora, ¿qué significa reposo? Mira esto. Dice,
Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora, ¿qué es lo que no debe hacerse en ese día? No hagas en él obra alguna, o sea, trabajo. Lo que hacías en los 6 días, ese día no lo hagas. Es lo que está diciendo. Lo que en los 6 días haces, ese día no lo hagas. Si es chofer, ese día no manejes. Si eres pastelera, ese día no hagas pasteles. Si eres albañil, ese día no hagas trabajo de albañilería, pero el resto de los días haz el trabajo de albañilería. Si eres agricultor, todos los 6 días tú siembras, pero ese día dejas de sembrar, dejas de hacer nada. No trabajas en la obra que tú haces. Y lo que tú hagas, ni tampoco tu hijo, ni tampoco tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Esta palabra reposó, hoy existe un grave problema de traducción, porque este reposó lo han cambiado como sábado, porque esta palabra reposó en el hebreo significa sabad o shabbat, como conocido también ahora. Sabad o Shabbat. ¿Y qué significa Sabad o qué significa Shabbat? ¿Significa sábado? No, señor, no significa. He ahí el engaño del sábado. No significa sábado, ni tampoco significa día de descanso. Reposo significa cesó las obras de la creación. Eso significa. Y Shabbat dice poner fin. Específicamente significa poner fin. Entonces, no significa sábado como hoy por hoy se menciona. Por lo tanto, quienes pelean y tratan de hacer que el sábado sea, claro que usted va a encontrar en la Biblia, dice reposo y abajo dice, en un asterisco dice, a esto se refiere al día sábado. Pero eso es lo que dicen, pero no es así. Shabbat significa poner fin. ¿Poner fin a qué? A la creación. Y para nosotros, ¿poner fin a qué? Al trabajo de los 6 días. 6 días trabajarás y le pones fin, haces un alto de un día y luego vuelves a trabajar otra vez. En otras palabras, ¿para cargar qué cosa? Energías y todo eso, y ese tiempo ese es santificado para mí, dice el Señor. Piensa en mí, habla de mí y relaciónate conmigo, con tu familia, eso es todo lo que debes hacer. Ese es el mandamiento de parte de Dios. Pero más adelante vamos a mirar cómo es que el hombre trató de poner una carga alta y pesada al ser humano. Listo, pues, ahora vamos a continuar Éxodo 16, 23. Allá, en eso nos quedamos la semana anterior. Éxodo capítulo 16, verso 23. Notamos nosotros un detalle, que el primer verso que nosotros leímos es el contexto del libro de Génesis, donde Dios envía al pueblo de Israel para que Israel sea el que traiga a memoria de ese día para guardarlo. Y ahora encontramos nosotros y dice esto, versículo 23 del capítulo 16. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Por qué? Porque la cocinera que cocina de lunes a viernes, el día sábado, el día de reposo, no debe cocinar. O sea, debe descansar. Sí, cocina el día viernes y guarda para el día sábado. Eso es lo que está diciendo acá. Dice esto entonces, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para el día de mañana. Por lo tanto, este mensaje directamente Dios entregó al pueblo de Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá conjuntamente, antes de que se separaran y se dividieran, como ustedes ya conocen. Dios envía este mandamiento del decálogo del mandamiento específicamente para la nación de Israel. Pero, escucharán con atención, pero
Es una ley, las leyes que Dios estableció, dio para la nación de Israel, para que ellos sean el ejemplo en cumplimiento de leyes para todas las demás naciones. Y de hecho, escuchen esto, el mundo entero tomó de los 10 mandamientos para poner leyes en todo el mundo. Ejemplo, no matarás. No matarás no solamente hoy es del pueblo cristiano, sino de todas las naciones el no matarás. El no robarás también. Los ladrones en todo lugar son castigados. Y así de la misma forma todos los mandamientos. Entonces dice ahora Ezequiel 20:11. Quiero notar que este mandamiento, primeramente vamos a notar que este mandamiento fue dado a la nación de Israel específicamente. Específicamente. Y dice esto, Ezequiel 20:11-13, dice, y le di mis estatutos, o sea, hablando acerca de mi pacto, mi ley, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Verso 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Dios entregó este cuarto mandamiento al pueblo de Israel, pero dice esto: ustedes deben guardar este mandamiento porque esta es una señal entre mí y vosotros, dice el Señor. ¿Para quién? Para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Pero ahí mismo hace hincapié, dice, pero ustedes profanaron mis días de reposo. ¿Qué significa profanar el día de reposo? En otras palabras, 6 días trabajarás, más el séptimo debes descansar. ¿Qué sucedía con ellos? Que trabajaban 6 días y el día 7 también trabajaban. Eso también trabajaban. Eran tan ávaros, tan trabajadores, entre comillas. Estaban violentando el mandamiento que Dios le había dado. Por esa razón menciona y dice, yo voy a hacer algo, derramaré mi ira sobre vosotros en el desierto para exterminarlos, porque ustedes no han entendido aún todavía. ¿Qué significa el día de reposo para la nación de Israel? Ellos eran 400 años, fueron esclavos en Egipto. ¿Y los esclavos tienen día de descanso? ¿Están acá conmigo? ¿Los esclavos tienen día de descanso? No tienen día de descanso. Entonces ellos estuvieron por 400 años y algo más, estuvieron sujetos a la esclavitud y ellos no descansaban un solo día, no tenían horarios específicos para trabajar como lo tenemos ahora nosotros. Ellos trabajaban todos los días y las 24 horas del día. Por lo tanto, ellos estaban completamente sujetos a la esclavitud total de una permanencia laboral sin descanso alguno. Pero Dios, movido a misericordia, ustedes conocen la historia, Dios los liberta de la esclavitud y los trae y los saca con mano poderosa. Y Dios le dice, ahora ustedes van a hacer esto. Se acostumbraron durante la esclavitud ustedes a trabajar todos los días y 24 horas al día. Ahora yo a ustedes les voy a dar un mandamiento, el cuarto mandamiento. Ustedes 6 días trabajarán, más el séptimo ustedes van a descansar. El séptimo van ustedes a descansar. ¿Por qué? Porque estuvieron acostumbrados a trabajar de manera permanente. Se olvidaron ustedes de lo que Dios había establecido. Como Dios estableció en el mundo entero acerca de que el hombre necesita reposar. El hombre necesita reposar. Bien. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Ellos estaban acostumbrados a laborar todos los días. Y voy a hacer una pregunta aquí. Nuestros padres que están enseñados a trabajar, cuando ya llega el punto de que ya deben descansar, están en la casa descansando, ¿se sienten bien ellos? Ellos quieren seguir trabajando, ¿sí o no? Ellos quieren seguir trabajando. Es más, y aquí más de uno debe pasar esto, terminas de lunes a viernes a trabajar, y ya el día
Hoy tenemos el trabajo lunes a viernes o lunes al día sábado, porque tenemos el día domingo, que es el primero, recuérdalo. Entonces, se puede decir, hoy trabajamos de lunes a sábado, que son 6 días de trabajo. Lunes a sábado 6 días, y hay uno que es el domingo, que es de manera universal, que es descanso. Eso es universalmente un día de descanso, porque Dios a la humanidad dijo, un día tienes que descansar. Un día tiene que reposar el ser humano obligadamente, porque eso Dios lo determinó así desde su principio. Entonces, ¿cuál es el punto de que el descanso del día domingo, hablamos así del día domingo, que se hace un descanso habitual domingo? ¿Qué hacen el día domingo? Muchos aún todavía el día domingo trabajan, ¿cierto? Y déjame decirte algo. Los que nosotros tenemos de manera universal el domingo es domingo para descansar, nadie trabaja, porque se trabaja desde el lunes a sábado, el domingo es descanso. Y ahí estás cumpliendo ¿qué cosa? Lo que dice la palabra del Señor, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Se está cumpliendo de esa manera. Pero ¿qué pasa con aquellos que aún el domingo trabajan? ¿Qué pasa con ellos que aunque el domingo trabajan? No están cumpliendo lo que dice Dios de manera general. 6 días trabajarás y ese día tienes que descansar. O sea, naturalmente el ser humano tiene que descansar un día. Y eso dice la Escritura, de que ese descanso no es por Dios, sino porque el ser humano necesita descansar. Caso contrario, ¿qué ocurre? Lo que hoy pasa. ¿Qué pasa con la persona que trabaja todos los días? Hoy tiene depresión, estrés, una cantidad de cosas que hoy por hoy se cargan sobre sí mismo, ¿verdad? Y yo sé que las madres están diciendo aquí, pero pastor, en mi caso, en el caso de nosotras trabajamos todos los días y 24 horas al día sin descansar. ¿No es cierto? Sin descansar. Entonces, ¿cómo es eso? Por eso es importante que en la familia, en el hogar, exista una buena administración ¿de quién? Del jefe de familia, del esposo, una buena administración al respecto. Sobre todo en ese día de descanso, que el hombre descansa y la mujer también debe descansar. Ya nos estamos metiendo por otro lado, pero definitivamente eso es lo que debe hacerse. La mujer tiene que descansar también. Pastor, ¿usted hace que su esposa descanse? Claro que sí. Por supuesto que sí, porque eso es eso es lo natural, no es que es de otro modo. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer la palabra, por supuesto que uno dice, no, ella no descansa. Lunes a domingo cocina y lava y hace esto de lunes a domingo. Pero no, tiene que tener un día, porque eso es lo que Dios ha establecido. Bueno, más adelante vamos a mirar. Entonces Dios dice al pueblo de Israel, debes no profanar mis días de reposo, pero ellos profanaron y Dios les lleva al desierto para corregirlos. Éxodo capítulo 16, verso 29. Dice lo siguiente, Éxodo 16, 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Desde Éxodo hasta Malaquías, el reposo obligatorio fue mediante el 4º mandamiento para la nación de Israel. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, por eso en el 6º día os da pan para los días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día, cuando caía el maná del cielo. De lunes a viernes, ¿sí? Caía, digamos desde domingo a viernes caía, para que me entiendan ustedes, en el lenguaje nuestro, de domingo a viernes descendía del cielo maná y ellos salían a recoger. Pero el día viernes tenían que recoger doble porción. ¿Por qué? Porque para no salir el día siguiente, que es el día sábado, que no conocemos ahora, pero el día número 7, que no salgan a recoger nada porque no tenían que hacer obra alguna, sino que el deber del ser humano era ¿qué cosa? Descansar. Tenía que descansar simplemente, no tenía que hacer obra alguna, sino solamente descansar. Éxodo 31:13. Estamos mirando nosotros que desde Éxodo hasta Malaquías encontramos nosotros el mandamiento directamente al pueblo de Israel para guardar el día de reposo, conocido hoy por hoy o mal traducido, mal entendido como el sábado.
Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, no a ninguna otra nación, sino a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué hace referencia aquí mis días de reposo? Porque hay varios días de reposo. Hay los días de reposo altos que se conocen y los días de reposo bajos que se conocen, que es semanal. El día de reposo anual también. Dice, porque es señal, una vez más, entre mí y vosotros. No entre mí y todas las naciones, sino entre mí y vosotros. Esto es una señal. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, que os aparté de Egipto para acá, para conmigo. 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Ese día es santo a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Por qué? Verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Noten aquí algo muy importante. Dice con claridad, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo. No se habla aquí, dice 6 días trabajarás de domingo a viernes, no menciona, sino como la Biblia menciona en cuanto a los días con número. Día 1, día 2, dice 6 días, desde el 1 hasta el 6, que sería como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Porque el domingo es el primer día de la semana. Domingo, ese sería el orden de trabajo ahora. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora, aquellos que hoy por hoy reposan el día sábado, escuchen esto, aquellos que reposan el día sábado hoy, día sábado como natural, como se conoce, ¿cuántos días ellos están trabajando? Acá. ¿Cuántos días ellos están trabajando? Los que guardan el sábado o el Shabbat, los sabatistas y los sabatarianos y todo eso, ¿cuántos días ellos trabajan? 5 días. Están violando la palabra del Señor. Porque ¿qué dice Dios al respecto del trabajo? ¿Están acá conmigo o no? ¿O tienen frío? ¿Ah? Ok, entonces vamos otra vez. Trabajen conmigo. ¿Cuántos días dice la palabra que debemos trabajar? 6 días debemos trabajar. Bíblicamente Dios ordena al hombre, 6 días trabajarás. Mas el día séptimo, ¿tú vas a qué? A descansar. Ok. Los que guardan el sábado ahora, ya sean adventistas, sean los mesiánicos o los hebraicos y todo eso, ellos guardan el sábado, trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado reposo. ¿Cuántos días están trabajando? Entonces están violando la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo deberían trabajar? Deberían trabajar, hablando en nuestro lenguaje, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así debería ser el horario de trabajo. Por eso es que hoy por hoy los sabatarianos tienen bastantes problemas en las empresas donde están y todo esto, y algunos por falta de conocimiento dicen, en tal caso bóteme y me boto del trabajo porque yo tengo que guardar ese día. La Biblia no dice que guardes el día sábado, no dice, por eso el título del mensaje es El engaño del sábado, porque no dice la Biblia guarda el sábado, que dice la palabra, guarda el séptimo día. ¿Están entendiendo o no? Entonces, ahora, nosotros que guardamos el domingo, nosotros estamos cumpliendo esta palabra, porque trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, cumpliendo lo que dice cuántos días debe trabajar. 6 días trabajarás, más el séptimo no dice ni que sea sábado ni que sea domingo, dice el día número. Ok, entonces nosotros cumplimos eso porque nosotros cesamos de trabajar el día domingo y estamos en la congregación, glorificamos a Dios de manera natural, ni siquiera forzando el texto, nada. La Biblia dice esto y ahí está. Trabajamos 6 días y descansamos el día número 7.
¿O no es así? Existe una controversia y una lucha, una pelea con esto, pero si nosotros observamos con claridad todo lo que menciona, todo lo que dice la Escritura, de manera tan simple y tan sencilla, ahí está. Pastor, pero yo no guardo el domingo, pastor, yo también trabajo. Estás violando entonces lo que Dios dijo. 6 días debes trabajar, el día 7 debes reposar, debes descansar, debes acercarte a la congregación, congregarte para glorificar a Dios, exaltar su nombre, disfrutar el tiempo. A la salida de la iglesia, conversa con tu hermano, disfruta con él. No apenas salgas, estás disparado, sales de aquí como que te estuviera persiguiendo a alguien. No, este es el día que Dios te ha dado a ti como reposo. Disfrútalo. ¿Están acá? O sea, pastor, nosotros guardamos el domingo. No te estoy hablando de domingo, no te estoy hablando de días, no, escucha, 6 días trabajarás y un día vas a reposar, punto. Así de sencillo. 6 días trabajarás y un día vas a reposar. Y aquellos que salen del culto temprano, pastor, lo que pasa es que me voy, tengo que irme a trabajar. Entonces tú estás violentando lo que Dios ha establecido. Anda, reposa con tu familia, con tus hijos en casa, sal con tus hijos a compartir con ellos, reposa ese día, porque Dios dice, reposa, no hagas obra alguna. Eso es todo lo que tienes que hacer, no hagas obra alguna. Bien, más adelante miraremos un poco más esto de aquí. Bien, entonces dice versículo 15, vamos a leer otra, ¿dónde estábamos allí? Verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. No dice es día shabático o es día sábado. No habla de días. No, sino es el día número 7, dice. Así, ese es el día número 7. Y el día número 7 tú vas a reposar. El día número 7 tú vas a reposar. En otras palabras, de donde arranques tú a trabajar, descansa el día número 7. De donde arranques a trabajar. Oiga, pastor, pero yo trabajo de miércoles a miércoles. Ok, descansa el día 7. Cuenta el día de trabajo. 1, 2, 3, 4, 5 y descansa el 7. Sí, no sé si es que es difícil entender eso. Es bien sencillo. Pastor, pero yo trabajo 15 días. ¿Sí? Por el tema de las compañías y todo eso, ¿cierto? Ahora, vamos más adelante. Ahí hay un problema. ¿Y ahora cómo hacemos? Y los que trabajamos mensualizados, trabajamos toditos los días, ¿cómo hacemos? Ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces dice, más el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. O sea, trabajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, detente, el día 7 es consagrado al Señor. Punto. No hay misterio aquí. Cualquiera que trabaje, escuchen esto y lean con atención. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ¿qué sucede? Ciertamente morirá. Es un mandamiento que Dios da al pueblo de Israel y dice, el que trabaje el día de reposo, ese día usted va a morir. Y de hecho hubo alguien que cuando en el día de reposo salió él a recoger leña porque estaba trabajando. Y lo encontraron y le llevaron y Dios dijo debe morir porque ha violado mi mandamiento. Porque ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es que debes guardar ese día sábado, ¿es el mandamiento? No, el mandamiento es 6 días trabajas, descansa ese es el mandamiento. ¿Sí están entendiendo? 6 días trabajas y descansa sí. ¿Cuál día? El día número 7, no el domingo, no el día sábado, no el día viernes, no, el día número 7, descansa el día número 7. Pero ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hacemos? Ok, empezás a trabajar ahora, cuentas 6 días, trabaja, el 7 descansa. Y luego, ¿qué hago? Empieza otra vez a trabajar y descansa el número 7. Es lo que está diciendo de manera tan simple. No hace falta, no es un misterio que resolver. Es bien sencillo. Versículo 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Recuerda que es a Israel. Celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Eso quiere decir eternamente. Ok.
Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Para Israel, no para el resto de las naciones, sino para Israel. ¿Por qué razón debes hacer esto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué dice allí? Dígalo fuerte, ¿qué dice allí? Cesó y reposó. Entonces la palabra reposo en hebreo, sábado, Shabbat, significa poner fin al trabajo que estaba haciendo. Por eso se llama reposó. Dice 6 días el Señor, Dios de los cielos, hizo todo, y el séptimo día cesó y reposó. Ok. Pero por consecuencia, estamos hablando del pueblo de Israel, pero por consecuencia del pecado y la rebelión del pueblo de Israel, Dios decidió poner punto final a este tipo de observaciones de su pacto, que por cierto fue quebrantado por su pueblo Israel. Dios dice ahora: yo les entregué 6 días que trabajen, el séptimo que descansen, pero ustedes han sido necios, tercos, rebeldes y obstinados, y han trabajado de lunes a lunes. No han descansado nada. Desde el día 1 hasta el día 1 han trabajado ustedes y no han cesado de trabajar. La avaricia ha hecho de ustedes presa, porque ustedes no quieren perder un día y creen ser buenos trabajadores cuando sacrifican su casa, su familia, la relación que deben tener conmigo como su creador. No se acuerdan ustedes que eran esclavos y ahora voluntariamente ustedes se hacen esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos de otro Dios. Ya no el Dios de los egipcios, ahora del Dios ¿qué? Mamón. Del Dios Mamón, del Dios dinero. Se han hecho esclavos de él de manera voluntaria. Acá, Egipto, Faraón los sometía bajo el yugo de la esclavitud. Ahora ustedes, yo dándole la libertad, entregándole inclusive por mandamiento que deben solamente trabajar 6 días y descansar 1. Ahora ustedes, ¿qué hacen? Se someten ustedes mismos bajo el yugo de la esclavitud. ¿De qué? De la avaricia, de las ganas de tener más. Y trabajan todos los días. Estoy enojado, estoy molesto. Y ustedes ese día de reposo lo han cambiado de otra manera. Y eso es lo que vamos a mirar más adelante. Mira esto, Oseas capítulo 2, verso 11. Dice lo siguiente: Dios, ya enojado, airado por la manera y la forma como ellos se han rebelado, dice esto: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades voy a hacer que cesen. Voy a ponerle fin a todo esto, porque ustedes no están entendiendo la bondad, ustedes no están comprendiendo lo que yo les he entregado a vosotros. Bien, ¿qué es lo que quise hacer notar? Hay muchos versículos para leer, pero solamente estos para hacer notar, en primer lugar, que este mandamiento es entregado a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Guardar el séptimo día de reposo es una señal entre la nación de Israel y Dios, entre el pueblo de Israel y Dios. El resto de las naciones no tienen ningún mandamiento, no tienen ninguna ley, pero tienen la observancia del ejemplo de la nación de Israel. Ahora, hemos leído que dice que guardar el séptimo día, notarán esto, guardar el séptimo día, ese es un mandamiento perpetuo que es para siempre. Para siempre. ¿No es cierto que sí? Para siempre. Y yo acabé de mostrar hace un momento que hasta el día de hoy, de manera natural, el mundo de manera natural guarda un día. Y ¿sabes cuál es el problema aquí? Y cuando alguien discute, y a veces me invitan a discutir este tema, le digo: no perdamos tiempo discutiendo. Porque si nosotros le quitamos, observa esto, si nosotros le quitamos los nombres a los días, entonces empezamos contando el día número 1 desde el día que nosotros empezamos a trabajar. ¿No es cierto que sí? Es bien sencillo.
Si le quitamos los nombres de los días, como lunes, martes, miércoles, quitémosles hoy allí. ¿Y cómo se debe contabilizar? Desde el día 1 que empezó Dios a trabajar. Es lo que nosotros debemos también hacer. Contar desde el día 1 donde empezamos a trabajar. ¿Y cuál es el día 1 para nosotros? ¿Domingo? No es, sino lunes, ¿sí o no? Entonces, lunes es día 1, martes día 2, miércoles día 3. Siga conmigo. Jueves 4, 5. ¿Y cuál sería el día 7? Domingo. No es cuestión de religión, no es cuestión de teología, no es cuestión de nada, solamente es cuestión de sensatez. Y de entender tal y cual como Dios enumera a los días. No hay nombres. Ustedes en la Biblia leen, dice sábado, es porque eso ya es colocado. No es así. Se llama día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día número 7. 6 días trabajarás. Entonces tú y yo empezamos ¿cuándo a contar? ¿Cuándo empezamos a trabajar? ¿Cuándo empiezas a trabajar? Lunes. Entonces, ¿qué día debes reposar? El domingo. ¿Qué misterio resuelto? Nada, es sencillo. Porque la Biblia es bien clara, 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. No dice debes trabajar de lunes hasta viernes y descansar sábado. No menciona eso. ¿Queremos ser bíblicos o no queremos ser bíblicos? Bueno, entonces seamos bíblicos. ¿O es que estamos equivocados? Entonces, si nosotros estamos equivocados, la Biblia está equivocada. Pero déjame decirte esto, la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Recuerda la semana anterior, hablamos acerca de que hizo Dios esto y aquello, y fue la tarde y la mañana un día. Y ahí empezaban a enumerar el día número 1 y hasta el día número 6. Y luego dice, y el día 7º reposó. Recuerdan que ese día no tiene 24 horas y él reposó, cesó de trabajar. Y ahora envía una orden al pueblo de Israel y dice esto: ustedes 6 días trabajarás, más el 7º vas a reposar. Hay un día de reposo para el ser humano de manera general hoy por hoy también. Así como del principio en Génesis dijo, ese día lo he santificado para que sea descanso. Así que van a tener un día de descanso toda la humanidad. El hombre tiene que descansar un día del trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. Eso fue Dios estableció en el principio. Luego Dios ahora dice a la nación de Israel, por ley, ustedes van a hacer esto porque ustedes se acostumbraron a trabajar como allá como esclavos trabajabas todos los días. Ahora van a tener un día para que ustedes puedan reposar. Pero ellos no hicieron caso. Siguieron trabajando, esclavizados bajo el yugo de Egipto, aunque ya estaban fuera de Egipto. Continuaban en lo mismo. Entonces Dios dice, les voy a quitar ese día de reposo que ustedes no obedecen y ustedes no hacen la voluntad mía conforme yo les he dado. Entonces, ese sábado es perpetuo. Dice, esto es perpetuo para siempre. Ok, esto es para siempre. Eso continuará de generación en generación. ¿Qué cosa? La normativa que Dios establece. 6 días trabajas, más el día número 7 vas a descansar. Bien. Ahora, miremos nosotros el día Éxodo capítulo 31, versículo 15. El sábado, hablando acerca del sábado, la confusión es tremenda aquí cuando se habla del sábado y el día número 7. Aquí es la confusión. Esta es la confusión. Porque hoy por hoy se ha mirado y se ha observado al día sábado como tal, y que ese sábado no es el sábado, no es descanso, no es reposo. ¿Por qué? Porque 6 días trabajas, el 7º reposas. Empiezas lunes a trabajar, terminas el día viernes a trabajar. No has cumplido con lo que Dios establece de trabajar 6 días, sino solamente 5 días en la obstinación tuya de guardar el sábado. En la obstinación del ser humano en que quiere guardar el sábado. Ya no trabaja 6 días, sino solamente 5.
Yo quiero que copiemos esto. Si nosotros entendemos eso, se nos va a ser mucho más fácil entender lo que viene a continuación. Otra vez menciona 31:15. 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahí tenemos nosotros con una claridad total de que es perpetuamente. Ahora, aquellos que hoy por hoy mencionan de que guardar el sábado como día, estoy hablando de día, sábado, que no es el número 7, sino es el número ¿qué? 6. Entonces, los sabatarianos, los que guardan el sábado, ya sean adventistas, ya sean los de las raíces hebreas, mesiánicos, judaizantes y todo eso, en realidad ellos guardan el día 7. A ver, ustedes están conmigo, ¿guardan el día 7? ¿Qué día están guardando? El día 6. Quizás alguien dirá, no, yo sí guardo el día 7 porque yo desde el domingo empiezo a trabajar. Desde el domingo empiezo yo a trabajar, entonces ahí sí, deberían trabajar desde el día domingo hasta el día viernes, y ahí sí, al guardar el sábado que nosotros conocemos en el calendario nuestro, allí sí estarían guardando el día número 7. Caso contrario, están guardando el día número 6. Tanto, por un lado, violan el mandamiento de trabajar 6 días, trabajan solamente 5, y supuestamente al reposar el día número 7 no lo están haciendo, sino reposan el día número 6. De una o de otra forma están violentando el mandamiento, violentando los principios bíblicos de cualquier manera, de cualquier forma. ¿Sí me están entendiendo? Ok, ahora, ellos mencionan de que guardar el sábado es perpetuamente y deben guardar para siempre. Pero guardar el sábado, como lo interpretan ahora ellos y esa carga que colocan a sus feligreses y todo. Déjame mostrarte algo, mi amado hermano. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14. Éxodo 12, 14. Nosotros miramos los que defienden el día sábado. Ellos mencionan este texto diciendo que aquí dice, hay 3 puntos que menciona este versículo 15-16 de Éxodo 31, que el día sábado, supuestamente sábado, deben guardarse por sus generaciones, por pacto perpetuo, y debe hacerse para siempre. En otras palabras, el sábado debe guardarse inclusive ellos mencionan de que debe guardarse inclusive en el cielo nuevo y tierra nueva, usando un texto de Isaías 62, que lo vamos a mirar más adelante también, y vamos a explicar ese texto que ellos mencionan, que allí dice la Biblia que de sábado en sábado, de día en día de reposo, vendrán a adorar en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero si leemos bien, despacio y con calma, nos damos cuenta que no es así como ellos mencionan. La Pascua, Éxodo capítulo 12, verso 14. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué es la Pascua? Sacrificar un cordero y comer junto con la familia. Recuerdan que la sangre del cordero, los dinteles y todo eso, recuerda, esa fiesta tenía que hacerse, ¿qué dice aquí? Por pacto, ¿qué? Perpetuo. De la misma manera como dice acerca del día de reposo, por pacto perpetuo. Pregunto, ¿por qué razón hoy por hoy los que dicen y aducen eso de que el sábado, recuerda, no confundas el sábado con el día séptimo? Porque el sábado es una mentira, es un engaño. Ya te hice ver. Y si no me entendiste, permíteme por favor volver a repetirte otra vez. Dios dice, 6 días trabajarás, el día número 7 reposarás. ¿Es difícil entender eso? ¿Están acá conmigo? ¿O están en reposo ustedes? ¿Sí?
Es difícil entender eso. 6 días trabajarás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, trabaja y el día número 7 reposa, descansa, deja de trabajar lo que estás haciendo. ¿Es difícil entender eso? No. ¿Qué día debemos reposar? ¿Qué día? No, yo voy a reposar el día 1 y de ahí voy a trabajar, Dice, yo voy a reposar el día 1. Y desde el 2 en adelante voy a trabajar. Entonces empieza a trabajar 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Trabajas hasta el día número 7? No. ¿Estás trabajando cuántos? 6 días. El día que tú reposes, estás reposando el día número 7. ¿Desde dónde tienes que empezar a contar para poder identificar el día de reposo? Desde el día en que empiezas a trabajar. Pastor, y si no tengo trabajo, eres un vago entonces tú. Entonces, es que alguno dice, pastor, pero yo no tengo trabajo. Pues no tengo trabajo. 6 días trabajas, 1 descansa. Hermano, no hay misterio. No hay misterio. 6 días trabajarás, el 7º reposarás. Pero aquí existe la otra parte. Los que mencionan, escucha esto, los que han interpretado de una manera equivocada al respecto del día 7 como día de cesar de trabajar con el día sábado del calendario greco-romano en el cual nosotros nos guiamos con este calendario que nosotros conocemos. Entonces dice, sábado. Quizás algunos con buena intención dicen Shabbat significa sábado. No significa Shabbat sábado. Shabbat significa poner fin al trabajo que estaba haciendo. Eso significa Shabbat. ¿Y sábado qué significa? El nombre que le han dado a ese día, sábado. Pero entonces, si la palabra del Señor menciona así en esta sencillez, 6 días trabajas, el 7º descansas. ¿Desde qué día voy a empezar a contar el día de trabajo? Desde el día que empiezo a trabajar. Trabajo 6 días, el número 7, reposo. Y ese es descanso para mí, cualquier día que sea, ese día es reposo para mí. Porque he cumplido 6 días trabajo, el 7º reposo. Y luego empiezo a trabajar 6 días, el 7º reposo. Ese día es Jehová me ha dado para mí descanso y ese es el día que Dios ha consagrado para el hombre. Bien, no hay misterio aquí. Pero quienes guardan el día sábado como tal, ellos no están cumpliendo 2 premisas de ese mandamiento. Número 1, que deben trabajar 6 días. ¿Ellos trabajan cuántos días? 5 días nada más. Y premisa número 2, ellos no están guardando el día número 7, sino están guardando el día número 6. Entonces, por un lado y por otro lado, están confundidos. Y yo sé que lo hacen con buena intención. Estoy completamente seguro que no lo hacen de maldad, Lo hacen con una buena intención, querer guardar ese día de reposo, quieren hacerlo bien, pero lo que no están observando, se están dejando engañar de ese día sábado. Por eso el título de esta serie se llama El gran engaño del sábado. La gran mentira del sábado. ¿Sí me están entendiendo? ¿O estoy siendo claro o no? ¿Seguro? Ok, perfecto. Entonces, no hay misterio. No que esto es un misterio que solamente los entendidos entenderán. No, no es un misterio, es tan sencillo para darnos cuenta qué día es el que yo tengo que reposar. Ejemplo. A mí me dicen, los hermanos dicen, pastor, el día domingo yo tengo tiempo porque el día domingo yo no trabajo. ¿Podría, pastor, ayudarme con una consejería? Y anteriormente, antes de conocer esto, yo hasta los domingos atendía en consejería aquí en la iglesia. Cuando comprendí esto, dije, no, Señor, 6 días trabajarás, 1 día debo reposar. ¿Entiendes? Entonces, ahora cuando me dicen, pastor, ¿no será que tiene tiempo un domingo? Digo, no. El domingo yo estoy en casa reposando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos.
el domingo estoy acá en la congregación, en la iglesia. ¿Pero por qué el domingo? El domingo es el día del diablo. Puedes decir lo que tú quieras decir. Dios estableció 6 días que trabajes, un día que reposes. Pero no dice el domingo, tampoco dice el sábado. ¿Entiendes? ¿Sí están comprendiendo o no están comprendiendo? Bueno, ok. Yo sé que después me van a tirar piedras por esto, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Tengo una ruma de piedras en casa. Entonces, la Pascua dice que será de manera perpetua. Pero hoy ya no se celebra la Pascua. ¿Por qué la Pascua no se celebra ahora? ¿Por qué razón no se celebra ahora la Pascua? Pero aquí dice que esa Pascua debe ser de manera perpetua. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino, Él cumplió esa fiesta una sola vez y para siempre. Por lo tanto, cuando en la Biblia dice perpetua, no significa perpetua. No es eterna. Ahí es donde entramos en el pacto antiguo y el nuevo pacto. Bien, otro ejemplo más, déjame ponerte. Bueno, hay varios ejemplos. Éxodo 38. Hay muchísimos ejemplos que puedo darte al respecto. Que la Biblia dice perpetua, pero no es perpetua. Viene y coloca final la persona de Jesucristo nuestro Señor. Ok. Pero yo sé que muchos, yo ya puedo entender que muchos están diciendo, pero entonces, así como el día de reposo dice que es perpetuo y está diciendo que 6 días trabajas y entonces sí existe el día de reposo. Claro que el día de reposo existe, pero no como el día de reposo que los judíos miraban en el tiempo de Jesús. Cuando lleguemos a ese punto entre Cristo y el día sábado, ustedes van a darse cuenta el error bien claro por qué razón Jesucristo hizo lo que hizo en ese día. Vamos allí, Éxodo 38. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito ¿qué? Perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Mira esto, las lámparas debían estar encendidas de manera perpetua. Pero ahora no hay lámparas encendidas. Ni los sabatarianos, ni los mesiánicos, ni nadie de ellos tiene lámparas encendidas de manera perpetua. No hay. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo puso fin a todo aquello. Y así sucesivamente los holocaustos también, dice de manera perpetua, Éxodo 29, 42. La expiación también dice que será de manera perpetua, Éxodo 30, 10. El lavamiento de las manos y los pies para los sacerdotes dice que será de manera perpetua, Éxodo 30, 21. Las primicias también dice que será de manera perpetua, Levítico 23, 13. Las ofrendas encendidas dice que será de manera perpetua también, Levítico 6, 18. El aceite en las lámparas menciona que será de manera perpetua, Levítico capítulo 24, versículo 3. Las franjas en los bordes de los vestidos de los sacerdotes y sumos sacerdotes dicen que será de manera perpetua, Números 15, 38. El Pentecostés dice que será de manera perpetua, Levítico 23, 21. La fiesta de los tabernáculos dice que será de manera perpetua, Levítico 23, 41. Y puedo seguir enumerando lo que menciona en la Escritura, pero que nada de eso hoy por hoy está en vigencia. Nada de eso hoy por hoy está en vigencia. Sí, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. La aplicación de estos términos a la observancia del sábado como tal, escucha esto, sábado, es prueba de que habría de cesar. ¿Por qué? Porque en cada caso en que estos términos se aplican a la observancia de cualquier ordenanza, esa ordenanza ha cesado. Ha cesado. Ha quedado cesante. En cuanto a lo que menciona, todo lo que menciona en cuanto a esto de perpetua, perpetua, perpetua. Y usted dice, pero ¿cómo es entonces, cómo es que tenemos que guardar todavía el día? Tranquilo, vamos hacia allá. Vamos a mirar ahora el sábado en el Nuevo Testamento. Para entender esto en el contexto escritural debemos primeramente entender las dos creaciones. Nota esto que Dios hizo. La primera creación en el Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra y cuando Dios creó al hombre y descansó el día séptimo.
La segunda creación está en el libro de los Hechos, donde Dios hace y crea un nuevo hombre conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo en Cristo Jesús. Nosotros encontramos dos creaciones en la Escritura. La antigua creación está considerada desde Génesis hasta el libro de Malaquías, donde finaliza el antiguo pacto y da inicio a un nuevo pacto, el pacto que es hecho en la sangre de Jesucristo. La nueva creación es después del Pentecostés, donde 120 personas estaban en el aposento alto. Y la evidencia de ello es que Pedro y su mensaje confrontativo lleno de sabiduría y poder confrontó e dio inicio a la nueva creación con 3,000 personas siendo hechas de nuevo. En el primer mensaje, la nueva creación empezó, el nuevo hombre, el nuevo ser, a través de Cristo Jesús se inició, se dio a cabo. La primera creación es material y la segunda creación es espiritual. La primera creación es material y la segunda creación es espiritual. Ahora, Dios de por gusto no dejó con claridad el decálogo de los 10 mandamientos bastante claro en el Nuevo Testamento, excepto un mandamiento. ¿Por qué? Porque ese mandamiento, el ser humano de manera natural, el ser humano como creación de manera natural, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el ser humano lo guarda de una forma natural, porque esa es parte de la creación. Mira esto, hagamos una breve comparación, brevemente, los 10 mandamientos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recuerda que los 10 mandamientos están en Éxodo 20. El mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se repite y se vuelve a ratificar en el Nuevo Testamento en Mateo 4:10 y Primera de Timoteo 2:5. Hay muchísimos textos que no vamos a leerlo, lo voy a decir nada más para que quede grabado allí y ustedes puedan después estudiarlo con calma. El segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros tenemos esto ratificado en 1 de Corintios capítulo 10, verso 7. Estoy hablando en el nuevo pacto, se ratifica los 10 mandamientos. Número 3, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ratificado en Mateo 5, 33, 34 y Santiago 5, 12. El cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. No está en el Nuevo Testamento. Ustedes no van a encontrar un versículo, ya sea de Cristo Jesús o ya sea de los apóstoles o ya sea de quien sea, que diga ahí, tiene que guardar ese día de reposo. Tienen que guardar, no lo van a encontrar. Busquen versículos en el Nuevo Testamento, no lo encuentran. ¿Será que Dios obvió? ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será que el Espíritu Santo tardíamente no dio la revelación para que colocaran allí? No, por algo no está allí especificado en cuanto a reposo, por algo, lo explicaré más adelante. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Eso lo encontramos en Efesios 6:12, ratificado una vez más. No matarás, ratificado en Mateo 5:21 al 22 y 1 de Juan 3:15. No cometerás adulterio, Mateo 5, 27, 28, Hebreos 13, 4. No hurtarás, Mateo 19, 17, 18, Efesios 4, 28. No mentirás ni dirás falso testimonio, Colosenses 3, 9. No codiciarás la mujer de tu prójimo, Lucas 12, 15, Efesios 5, 3. Son pocos textos que he tomado como referencia porque hay muchísimo más en cuanto al decálogo de los 10 mandamientos que se ratifica una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pero al respecto del sábado, como se menciona, no hay específicamente del día sábado en el Nuevo Testamento, no hay, pero sí se habla de un día de reposo, de un reposo como tal. Ya lo vamos a mirar. Entonces, en el Nuevo Testamento no encontramos nosotros un mandamiento, el mandamiento número 4 ratificado para guardarlo. No existe. Y no existe por una razón que ya lo miraremos más adelante.
Por lo tanto, no existe ninguna promesa tampoco por guardarlo, ni ninguna amenaza por no guardarlo. Nadie es jamás reprendido por trabajar escucharán con atención, nadie es jamás reprendido por trabajar en el día sábado como tal, lo que conocemos ahora, sábado. Nadie es reprendido. ¿Por qué razón? Porque el sábado debe trabajarse. Porque desde el día en que inicias a trabajar, tú debes guardar 6 días y el séptimo debes reposar. ¿Qué día cae? Para nosotros cae el día domingo. Y el día domingo nosotros reposamos. ¿O no es así? Ok, así es. Nadie es jamás reprendido por trabajar ese día. El día en el Nuevo Testamento no está, porque hay un engaño. Hermanos, no sé si de pronto se sienten un poco confundidos. Al principio así mismo es, hasta no entenderlo bien. Escucha, existe un engaño grande en cuanto al día sábado. Para que me entiendan mejor, si tengo que repetirlo una y otra vez, lo voy a hacer, porque yo sé que esto va a traer claridad para algunos y para otros confusión. Mira esto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado está dentro de los 6 días que debe el hombre trabajar. El día número 7 es el día que el hombre no debe trabajar. Entonces, cuando se habla de que el sábado tienes que no trabajar y tienes que dejar de hacer, dejar cesar tus obras el día sábado, ellos vuelvo a repetir, están con buena intención haciéndolo, pero muy equivocados por falta de conocimiento. Porque están pidiendo que guarden el día número 6, que es día de hombre, y no pidiendo que guarden el día 7, que es el día que Dios estableció para que exista reposo para el ser humano. Bien, espero que tengamos claro. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en todas sus 14 epístolas que él escribe a la iglesia del Señor, él menciona al respecto del día de reposo, pero lo menciona de esta manera. Ahora, hay un punto aquí. Miren, hermanos amados. Los fariseos y los hipócritas en el tiempo de Jesucristo, ellos guardaban el día sábado conocido como sábado. Ellos guardaban el día sábado conocido como sábado. Y escucha esto, y Jesucristo tuvo la confrontación con ellos. Mejor dejemos y avancemos al texto, pero leamos aquí Colosenses 2:16, por favor. Vamos allí. Pablo en sus 14 epístolas, Pablo hace esa referencia, dice Colosenses 2:16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo hace mención, dice, no estén juzgándose porque no están entendiendo. Ya la mentalidad de los seres humanos se ha embotado a tal punto que están entendiendo que es el día sábado como tal, no el día número 7. No se direccionen por el día sábado, sino por el día número 7. Pablo dice esto, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo hace referencia específicamente a esa confusión que estaban hablando del día sábado y el día 7, pero Pablo dice, aún el día de reposo es sombra de lo que había de venir. Aún el día de reposo es sombra de lo que había de venir. Miremos ahora, ya observamos que en el Nuevo Testamento no existe ningún versículo que afirme, que ratifique en cuanto a ese día sábado como se conoce hoy por hoy. Bien, Jesús y el día sábado. Veamos Lucas capítulo 6, verso 1. Ahora vamos a mirar Jesucristo versus el sábado. Cuando analizamos el comportamiento de Jesús sobre el sábado como tal, vemos que los propios judíos lo criticaban y acusaban de violar el día sábado. Y ahora vamos a mirar lo que la semana anterior habíamos observado una parte. Lucas capítulo 6, versículo 1 dice así, aconteció, notarán esto, y aquí vamos a aprender mucho. Aconteció en un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados. Ese era un día de reposo, no era un sábado, era un día de reposo. ¿Sí están conmigo acá entendiendo? Jesucristo estaba caminando, era un día de reposo.
Era un día de reposo. No era sábado, era un día de reposo. Espero que en esto esté claro, porque si es que no está claro en esta confusión, entonces vamos a vivir confundidos mucho tiempo más aún todavía. Aconteció que en un día de reposo, no de sábado, sino un día de reposo, un día número 7, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espinas y comían, restregándola con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Noten esto aquí hay algo muy interesante que debemos nosotros observar. Jesucristo está caminando en el día número 7, no en el día sábado. Hermanos, si nosotros entendemos esto, es fácil entender todo lo que viene más adelante. Jesucristo estaba caminando el día de reposo, no el sábado, sino el día de reposo. Había trabajado 6 días y ese día era día de reposo. En ese día estaba caminando. ¿Qué día era? Pues no se sabe qué día era. Era el 7º día. No, es que era el día sábado. No era el día sábado, era el 7º día. Porque los que ahora guardan el día sábado no están guardando el 7º día, sino están guardando el día número ¿qué? El número 6, sí me copian, ¿cierto? Entonces, era el 7º día que Jesucristo estaba paseándose, caminando con sus discípulos en ese día número 7, día de reposo, día donde todos han cesado de trabajar. Y los fariseos le siguen y los discípulos toman espigas y están frotando con las manos las espigas del trigo, de la cebada, y están comiendo porque tenían hambre. Y los fariseos dicen: ¿por qué estos discípulos están haciendo una obra de trabajo en este día que no deben hacer? Y Jesucristo, sabiendo el corazón de ellos, de cuán perversos eran, porque en ese entonces, no te olvides cuáles eran los requisitos, qué requisitos habían para guardar el día de reposo: cesar de trabajar. ¿No es cierto que sí? Cesar de trabajar. A tal punto que las mujeres en casa debían cocinar el día viernes por la tarde, dejar todo cocinado para que el día reposo, el día 7º, no hagan obra alguna. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la intención del día de reposo? ¿Poner una carga para el hombre o más bien quitarle una carga del hombre? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Quitarle la carga para el hombre. Pero ahora quienes guardan el Shabbat o sábado, como quieran mencionarlo, no quitan la carga, sino ponen una carga. Ustedes ven allí en la publicación de esta serie, ahí está un hombre cargado el sábado sobre la espalda. ¿Sí han visto ustedes en la publicación que se hizo, aduciendo a lo que estoy enseñando ahora? El gran engaño del sábado, que el sábado no es día 7º, sino día ¿qué? 6º. ¿Sí me entendieron o no? Estoy sufriendo para que me comprendan, hermanos. De verdad, estoy sufriendo para que me entiendan, porque si ustedes me entienden esto y comprenden, no lo que yo digo, sino lo que está escrito, solamente que estoy tratando de hacer que ustedes entiendan. Entonces, Jesucristo está allí y está ellos comiendo. Y ellos dicen: eso no se debe hacer. La Biblia decía que eso no se debía hacer. No decía. ¿Qué dice la palabra? Cesar de trabajar. Ellos no estaban trabajando, estaban camino hacia al lugar donde se iban. Pero en el camino toman y empiezan a comer. Se están alimentando. En el día número 7, día de reposo, ¿ellos debían comer o no debían comer? Claro que tenían que comer. Por supuesto que no. Lo que no tenían que la mujer trabajar, ella no tenía que trabajar porque ella también tiene que tener reposo. Así que esposos, ahora aprendan esto
Y el día de reposo, las esposas deben reposar también. No cocinan. ¿Sí? Entonces yo cocino. Con anticipación guarden comida. El rapidito. Pero ¿qué sucedía en ese entonces? Lo que pasó en ese entonces fue lo siguiente. Obsérvame un momento, mis amados hermanos. Mira esto. Los fariseos habían trastornado la ley de Dios. Toda la ley de Dios. Los 10 mandamientos habían trastornado, le habían ellos interpretado, entre comillas. Existe un libro que hasta el día de hoy muchos mesiánicos y muchos hebraicos estudian ese libro que se llama la Mishnah, así se llama, Mishnah. La Mishnah es un libro de interpretación de la Torá. Y solamente del cuarto mandamiento sacaron 24 acápites, solamente del cuarto mandamiento, 24 acápites para desglosarlo en lo que no debe hacer en el día de reposo y lo que debe hacer en el día de reposo. Y entre ellos está que no debe encender la luz, porque si enciende la luz está haciendo trabajar a los que están allá en la planta de luz. ¿Sí me entiendes? Y que no haga esto, que no haga lo otro. Ahí está todo eso, la exageración. Los fariseos eran expertos en exagerar las cosas en su interpretación. Y por eso Jesucristo le regresa y le dice, ustedes invalidan la ley de Dios. Ustedes invalidan la ley de Dios haciendo que se cumplan mandamientos humanos de la interpretación de ellos. Pero eso no es lo que la Biblia menciona. La Biblia es bien clara al respecto. Dice, cesa de hacer las obras en ese día. Deja de trabajar. Dedícate a descansar. Esto no es una carga. Esto más bien te quita la carga. Mujeres que se encuentran acá, si su esposo dice, el día número 7, que para nosotros es domingo, ustedes no van a cocinar. ¿No es quitar una carga? ¿Ah? No es quitar una carga, eso es reposo. Eso significa reposar. Eso significa séptimo día. Dejar de trabajar. ¿Es una carga? Pero esposos que ustedes cocinan el día domingo, que le digan ya no más cocinar, ¿es una carga? Le quitan una carga. No sé si me están comprendiendo, estoy tratando de poner ejemplos para que ustedes me puedan entender. Entonces Jesucristo lo que dice, ustedes no están entendiendo realmente que el día de reposo, ¿para qué es? El día de reposo no es para poner una carga sobre ustedes para que estén cuidando de no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. No, lo que mis discípulos están haciendo, eso es parte de lo que debe hacer en el día de reposo. Ellos no están trabajando. Ellos no están trabajando, están en reposo y van conmigo camino a hacer la obra del Señor en el día de reposo. No están trabajando. Por eso es que cuando sana a un enfermo más adelante, ahora, mira lo que dice él. Dice, y por último, yo soy Señor del día de reposo. Y por último dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que apartó ese día en el principio de la creación? Dios apartó ese día. Dios apartó ese día. Y Jesucristo dice, yo soy el Hijo de Dios y yo soy Señor del día que Dios apartó. Y por lo tanto el mismo reposo está aquí parado frente a ustedes y yo soy Señor del día de reposo. Por lo tanto, yo sí puedo interpretar bien lo que significa el día de reposo. Ustedes han tergiversado. Ustedes han tergiversado. Sé que para algunos, al momento de hilar con lo que con lo que compartimos la semana anterior, pueden notar ustedes quizás una controversia aquí, pero lo que he tratado de hacer es presentar en la primera parte, recuerden que era una introducción de manera general, para poder explicar y enseñar esto que si logramos comprender se nos facilita la vida, porque ese
Jesucristo dice esto: yo soy el Señor del día de reposo, yo tengo el control y yo sé exactamente lo que significa el día de reposo. Pero ustedes le han hecho difícil y complicado para tener control sobre los congregantes o los feligreses suyos. Yo soy el Señor del día de reposo. Vete conmigo al libro de Marcos capítulo 2 versículo 23. Eso no está en los apuntes, deben buscarlo allá, mis hermanos. Marcos capítulo 2 versículo 23. Observa esto. La misma historia, pero Jesucristo aquí añade, hay una explicación mejor. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pregunta. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solamente los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. Versículo 27. También les dijo: escucha esto, el día de reposo fue hecho ¿por qué? Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí es demasiado claro, pero déjame explicarte para que quede más claro aún todavía. Dice: ustedes fariseos hipócritas, ustedes han colocado una carga tan pesada sobre el pueblo. Esa carga Dios no lo ha puesto. No. Ustedes han hecho del día de reposo una carga para el pueblo. Pero eso no es así, porque es tan sencillo. El día de reposo es que debes dejar de trabajar. Debes dejar de trabajar, puedes caminar. Estos fariseos ahí en la Mishnah, en uno de esos acápites, dicen que para caminar en el día de reposo a donde un tiro de piedra alcanza. En otras palabras, un hombre toma una piedra, tira lo más fuerte posible. ¿Cuántos metros será que un hombre puede tirar una piedra? ¿Unos 50 metros? 40 metros. Pongámosle 50 porque ese es bien fuerte. 50 metros. Él puede caminar solamente 50 metros, no puede caminar más a la redonda. 50 metros para acá, 50 para allá, en el día de reposo. En el día no puede caminar. Ellos, pero eso la Biblia no dice. Eso solamente es ordenanzas humanas nada más. Jesucristo dice: ustedes han interpretado mal la Escritura. Ustedes han puesto carga en vez de quitar la carga. Dios quita la carga al hombre con el reposo, y los fariseos colocan carga sobre el hombre para sostenerlos bajo el yugo de la esclavitud. Dios les liberta de la esclavitud y les da libertad. Ahora el hombre coloca cargas. Eso pasa hoy por hoy. Eso sucede hoy por hoy. Entonces dice esto: ustedes deben entender que el día de reposo es hecho por causa del hombre, en otras palabras, para el hombre, y no el hombre hecho por causa del día de reposo. Por esa razón dice: y por último, yo soy Señor del día de reposo. No estamos hablando del sábado, No, sáquense de la cabeza. A mí me costó mucho entender eso, porque en mi cabeza cuando habla reposo, sábado. No. Sábado no es el día de reposo. El Shabbat no significa sábado. ¿Cuántos de los que están acá pensaban que Shabbat significa sábado? Levanten la mano. La mayoría, ¿no es cierto? La mayoría, Shabbat, sábado. Pero no, Shabbat no es sábado. Shabbat es poner fin. Esa es la palabra hebrea que significa poner fin a algo que se está haciendo. En este caso, tú pones fin al trabajo de los 6 días, estás entrando en Shabbat, en descanso. Bien. Ahora, continuamos leyendo en Lucas capítulo 6, donde estábamos, el versículo 6. Ya tenemos aquí: Señor aún del día de reposo. Dice esto: aconteció también, verso 6, otro día de reposo,
que él entró en la sinagoga y enseñaba. Jesucristo caminaba en el día de reposo. ¿Eso no era correcto? Era correcto. No era contrario a lo que la Escritura en sí enseñaba. Dice, y que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahí está. Y le acechaban los escribas y los fariseos. Escucha esto, para ver si en el día de reposo lo sanaría. Ellos hacían cosas que la Biblia no decía, cosas que la Torá no mencionaba, pero ellos habían arreglado a la Torá para hacerla más santa, tratando de santificar lo que ya estaba, lo que era santo ya. Dice, a fin de hallar de qué acusarle, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio para que todos vean. Y él levantándose se puso en pie. Y entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Qué tremenda pregunta, hermano. Jesucristo a los fariseos que estaban observándole allí en el día de reposo dice, a ver, yo les voy a explicar a ustedes que son lectores de la Torá, expertos rabinos en conocimiento de la Torá. ¿Es bueno hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Y dice, ¿salvar la vida o quitarla? Preguntan. Y ellos no responden una palabra, se quedan callados porque no tienen argumentos para hacerlo. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. ¿Y qué pasó con ellos? Y ellos tomaron la Torá y empezaron a explicar a Cristo que estaba equivocado. ¿Dice así? Dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lo mismo que hoy sucede con los shabatistas o sabatarianos hoy por hoy. Lo mismo, se indignan, le da coraje de la rabia cuando dices, ¿tú no guardas el sábado? No, yo no guardo el sábado. Y cuando a mí me preguntan, dice, ¿usted guarda el sábado? No, el sábado no guardo, entonces está en pecado. No, yo guardo el séptimo día. Por eso el séptimo día es el sábado. ¿Cómo sabes que es el sábado? Porque ellos dicen, el primer día es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el séptimo día es sábado. Ok, entonces, la Biblia, ¿cómo enseña a contar los días de la semana? ¿Desde qué día se empieza a contar el día de la semana? Desde el primer día de trabajo. ¿Trabajas el domingo? No, el domingo no trabajamos, el domingo nos vamos por allá, porque nadie trabaja el domingo. ¿Sí se dan cuenta de la hipocresía del no entender? Hermano, el gran engaño del sábado. El sábado es un engaño, el sábado es una mentira como tal. El sábado no tiene nada que ver con el día séptimo. ¿Sí me están entendiendo? El sábado no tiene nada que ver con el día séptimo. El día séptimo es un día de reposo que Dios estableció y eso es de manera universal, de manera general. Y no tiene nada que ver con el día sábado. Porque el día sábado no es el día séptimo, sino el día sexto. No, ese es el día séptimo, porque nosotros los sabatarianos contamos desde el día domingo. ¿Trabajas desde el día domingo? No desde el lunes, entonces cuenta desde el lunes. Yo repito una y otra vez, y yo sé que algunos dirán, pastor, usted repite y repite y repite lo mismo. Lo hago para que usted me logre entender. Espero que lo hayan entendido. Dice entonces, y estos fariseos se enojaron porque Jesucristo hizo lo que era correcto en el día de reposo. Por lo tanto, en el día de reposo puedes hacer el bien, claro que sí. Puedes salvar, claro que sí. Puedes ayudar, claro que sí. Tú sales, vamos a poner un ejemplo, domingo, que tú y yo reposamos, domingo. Y no es que el domingo es el día del sol, el sábado es día de Saturno también. Entonces, vamos a poner, salimos a la iglesia el domingo bien arregladitos, venimos acá y de pronto en el camino hay un accidente. Y ves ahí
niños tirados en el piso allí y nadie hay para que ayude. Y tú dices, caramba, hoy es día de reposo, no puedo hacer nada. ¿Cuál es tu deber estando en ese día de reposo que no cesaste de trabajar y ahora vas camino a la congregación? ¿Cuál es tu deber de hacer allí? Hacer el bien. Te bajas del carro, sacas el saco y vas a ayudar, te embarras de sangre, te ensucias de sangre ayudando a esa gente. No importa que llegues atrasado a la iglesia, no importa, porque estás haciendo lo correcto. Eso fue lo que Cristo hizo ese día. Eso fue lo que Él hizo. Y los fariseos, los que guardaban su sábado, ese sábado de ellos, pero dijeron, este está infringiendo. Ahora te das cuenta, la semana anterior habíamos leído que dice, no deben violar el día de reposo, pero sin embargo Jesucristo violaba el día de reposo. Entonces, ¿Jesucristo violaba o no violaba el día de reposo? Nunca violó. Por eso es que Cristo dice, he venido a cumplir toda la ley. Yo vine a cumplir la ley, yo no vine a abrogar. Pero pastor, ¿por qué razón? En cambio, ahora, ¿cómo es eso? Ya vamos a llegar hasta allá. Mira, me tomé el tiempo que hasta se me acabó, me dicen que ya se me acabó el tiempo, para explicarte esta parte que es muy importante que lo logremos entender. Pero leamos otro texto más, Lucas 14:1. Lucas 14:1. Voy a robarle unos minutitos más, por favor, a ustedes. Aconteció un día de reposo, otra historia en el día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Quiénes estos? Estos sabatarianos le acechaban. Y he aquí, estaban delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, otra vez nuevamente, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pregunta. Mas ellos, ¿qué cosa? Callaron. Ahora, ¿por qué callaron? ¿Por qué callaron? Porque ya anteriormente Cristo había dicho, ustedes a mí no me van a venir a enseñar, porque yo soy el Señor del día de reposo. Ustedes no saben nada al respecto de lo que significa guardar el día de reposo. Ustedes están equivocados en todo lo que están haciendo, como hoy por hoy los sabatarianos. Cristo Jesús dice eso. Ahora Él le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y Él tomándolo lo sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sean días de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. ¿Por qué razón no le podían replicar estas cosas? Porque no estaba escrito en la Torá, sino que estaba escrito en la Mishnah, que era la interpretación de los rabinos acerca de la Torah. Y es lo que hoy por hoy la mayoría de los sabatistas, la mayoría están oyendo lo que dicen esos rabinos, entre comillas, que hoy por hoy existen, rabinos y maestros de la ley que hoy por hoy existen, que ellos leen la Mishnah y vienen a interpretar y dar supuestamente nuevas revelaciones. No pudieron replicarlo. Porque ¿para qué es el día de reposo? ¿Para poner carga o quitar carga? Quitar carga. Pero estos fariseos, ¿qué hacían? Colocaban carga. Ahora el sábado que hoy por hoy se predica y se enseña por todo lado, ¿ese sábado es para quitar carga o para poner carga? Para poner carga. Pobres los que guardan el sábado ahora, ese sábado que no es día séptimo sino día sexto, día de hombre. Ellos guardan el sábado con una carga impresionante, se van todo el día, pasan en la iglesia, todo el día a la iglesia. Algunos ya no es todo el día sino mediodía, porque la carga es demasiado pesada. Y pasan en la iglesia ahí orando, cantando. No digo que eso está mal, eso está bien, pero y la mayoría lo hacen, disfrutan. Oye, en el día de reposo, ¿cómo debemos nosotros pasar? ¿Abrumados o disfrutando? Disfrutando. Después, ¿cuántos de los que están acá, al salir de acá de la congregación de la iglesia, van a casa, almuerzan, después de almorzar, se acuestan una siesta? ¿Ah? Mi esposa dice, el domingo es el día de que el pastor duerme, porque los otros días no duerme.
Hermanos amados, ese se llama reposar. Reposar es quitar cargas, responsabilidades. Y ustedes, su teléfono debe coger y apagar para que nadie le esté llamando, nadie le esté diciendo nada. Apagar todo eso, reposar, eso es reposar. Yo sé que en la tercera parte que te voy a enseñar, muchos van a ser confrontados, porque hoy por hoy, siendo iglesia, ahora presta atención, nosotros tenemos un día de reposo y ese día de reposo es Cristo Jesús, para nosotros. Cristo Jesús. Pero como humanos de manera universal, nosotros también tenemos ese día de reposo. Ese día de reposo. ¿Y cuál es ese día de reposo? El día número 7. Punto, hermano. El día número 7. Ese es el día. ¿Y de dónde empiezo a contar, pastor? Desde el miércoles, desde el jueves, desde el día que tú empieces a trabajar. Desde ese día cuenta 6 días y el día 7 no trabajes. Eso es todo lo que el ser humano debe hacer. Es todo lo que el ser humano debe hacer. Bien. Ok, vamos allí. Déjame leerte. Bien, Juan 7:19. Déjame robarte unos segunditos más. No, vete a Juan capítulo 5. Eso no está allá, lee en los apuntes, Juan capítulo 5. Ya el tiempo se nos acabó. Creo que repetí muchas veces esta parte para que me entiendan y no avancé en lo que quería avanzar hoy. Juan capítulo 5, versículo 1. Nota esto de esta manera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, esto es lo que leímos la vez pasada, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Nota esto aquí, algo. El enfermo le pidió que Cristo le sanara. ¿Por qué razón él no le pidió? ¿Por qué razón él no le pidió a Cristo que le sanara? Porque era día de reposo. Porque él sabía que en ese día nadie le extiende la mano y nadie le da absolutamente nada. Y Jesucristo observa, y conociendo a los fariseos cómo ellos actuaban en su sábado de su día, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? La bondad de Dios. Dios acercándose al necesitado para darle ¿qué? Reposo. Para darle reposo. Cristo Jesús se acerca y dice: ¿quieres reposar? Porque ¿por cuántos años él ha estado bajo el yugo de la esclavitud de esa enfermedad? 38 años. Esclavo de esa enfermedad por 38 años, toditos los días él no ha reposado. Entonces Cristo dice: ¿quieres reposar? ¿Quiere ser sano? Él se queda pensando, dice: caramba, yo quiero ser sano, pero hoy estamos en día de reposo. Hoy no se puede hacer nada, ni siquiera recibir ni un milagro. Observa lo que dice más adelante. Y el Señor le respondió. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. En otras palabras, él al instante ¿qué? Reposó. Al instante él reposó. 38 años de esclavitud, al instante él reposó. Hermanos amados, déjame decirte algo. En algún momento de tu vida y la mía, Jesucristo pasó por donde nosotros estábamos. Y tú y yo, como paralíticos, estábamos allí a la espera de un milagro. Tú y yo, paralíticos del alma.
paralíticos sentimentales, emocionales, paralíticos espirituales. Estamos tirados en el piso sin esperanza y los religiosos pasaban por allí y nos observaban. Pides ayuda y nadie te ayuda. ¿Por qué? Porque supuestamente están en día de reposo. De términos generales estoy hablando. Hermanos queridos, pero Jesucristo se acerca y dice, algún momento de tu vida se acercó y dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres reposar? De tanto problema, de tanta circunstancia, de tanto dolor, de un matrimonio fracasado, de un matrimonio hecho pedazos, ¿quieres descansar? Dice, este es un dicho común de hombres y mujeres que dice, estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de vivir esta circunstancia, estoy cansado, ya no puedo más. En otras palabras, estás trabajado y cargado. No sé si ustedes han mencionado en algún momento este tipo de expresión. Y Jesucristo se acerca y dice, ¡hey! ¿Quiénes están trabajados y quiénes están cansados? Yo, Señor. Como el paralítico, yo, Señor. Entonces dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar, que yo les haré que entren en un reposo eternamente y para siempre. Entonces, dale un aplauso al Creador. Versículo 9. Para finalizar, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Porque éste ha violado la ley. Te hago una pregunta, ¿Cristo violó la ley? No. Hermano, lo que dice el capítulo 5 del libro de Mateo, de que yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley, la única manera de que Cristo sea el vencedor era cumpliendo la ley. Y Él cumplió toda la ley. Lo que pasa es que aquí la lectura, al no entender el contexto, entonces podemos decir cosas que no debemos decir. Y versículo 13 dice así, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, escucha esto, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo hasta el día de hoy. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo de ellos, ese sábado de ellos, como hoy por hoy nosotros somos los quebrantadores de ese sábado, de los sabatarianos. ¿Entienden esto? Nosotros somos los quebrantadores del sábado. ¿Tú guardas el sábado? No, no guardo el sábado. Tú eres un infractor de la ley. Y cuando no entendemos el contexto de verdaderamente de todo este tema, decimos nosotros, caramba, ¿será de guardar el sábado? Y algunos empiezan, no voy a guardar el sábado, y guardan el sábado. Trabajan de lunes a viernes y el sábado guardan. Ya no es el día séptimo, sino es el día sexto. Están violando la ley de Dios. De todas formas, están violando el mandamiento, violando los principios que Dios ha establecido. Ahora, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ahora, ¿cómo es que Dios trabaja hasta el día de hoy? ¿Tú crees que tu corazón late? Siente tu corazón en este momento. Los que tienen corazón y los que no tienen, no hagan el intento, ¿sí? Siente tu corazón, ¿late o no late? ¿Tú crees que late de por gusto? ¿Por qué late? Porque Dios está trabajando. Eran de haber dicho amén. Sí,
Tu corazón late porque Dios aún todavía continúa trabajando. Tu corazón se detiene porque Dios cesó de trabajar en ti. ¿Cuántos están respirando? Tóquense la nariz. ¿No es cierto que sí? Por eso dice la palabra, todo aquel que respire alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque cada que tú respiras es que Dios está trabajando en ti para que funcione tus pulmones, funcione todo. ¿Tú crees que tu cuerpo funciona de manera, por inercia funciona? No. No es de manera automática, no señor. Tu cuerpo, todo tu ser funciona porque Dios está trabajando todos los días de nuestras vidas. Él sigue trabajando. Él no ha cesado de trabajar. Él no ha cesado de trabajar. Hay sequías, lluvia. Dios trabaja. Y Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Date cuenta, ¿tú crees que una madre en embarazo, ¿dónde está Tatiana? No ha venido hoy Tatiana, está en embarazo, tiene adentro un bebé. Y todas las hermanas que están embarazadas acá, un bebé adentro. ¿Tú crees que ese bebé adentro automáticamente empieza a evolucionar, solito? No, Señor, existe una mano soberana que está trabajando. Dice el salmista David, dice, tus ojos vieron mis entrañas y en lo más oculto fui formado. Dios va formando a esa criatura adentro. Ese es el trabajo de Él. Entonces, ¿trabaja o no trabaja? ¿Cuántos embarazos hay en el mundo? ¿Te das cuenta? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Porque el día de reposo no es para que Dios repose, sino para que tú y yo cesemos de trabajar, porque el cuerpo necesita descanso. Dios trabaja. Y ahora que te dice caer en cuenta, cada cosa que sucede en tu vida, entiende que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y porque Dios está trabajando, nosotros vivimos. Porque si Dios no trabajara ya hace rato, nosotros hubiésemos dejado de existir. Porque Dios está trabajando, te da la oportunidad de hoy estar aquí escuchando la palabra del Señor. Y podemos decir, gracias Señor, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque en su amor infinito usted nos ha dado la salvación eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios sigue trabajando y Dios continúa trabajando y Dios continúa trabajando aun cuando lleguemos al final. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, Dios continúa trabajando. Dios no ha cesado de trabajar. Recuerda que el sábado mal llamado sábado, pero es reposo. Es difícil, es bastante duro. A mí me ha hecho bastante duro para poder diferenciar entre la palabra sábado y la palabra Shabbat. No es lo mismo. Totalmente diferente, totalmente distinto. Entonces, te he mostrado ahora en esta parte la diferencia que existe entre la palabra sábado, el día sábado, que no es día 7, sino día 6. Y entre el Shabbat, que es cesar de trabajar o poner fin a tus actividades. Lo que Dios ha establecido para la nación de Israel es que ellos lleven como un sello, ellos para que se acuerden de lo que salieron de Egipto, de la esclavitud, ahora tienen un día de reposo. Al ser humano de manera natural, desde el libro de Génesis, Dios apartó, dice Cristo Jesús, el reposo es entregado al hombre. El día de reposo es creado por causa del hombre para que el hombre pueda descansar de manera natural, de manera general. La próxima semana observaremos nosotros el día de reposo como la persona de Jesucristo que mencioné hace un momento, el que dice, vengan a mí que yo os haré descansar. Pastor, entonces nosotros tenemos 2 días de reposo. Sí, Señor, nosotros los cristianos tenemos 2 días de reposo. El día número 7, no el sábado ni tampoco el domingo, el día número 7 y el día que nosotros venimos a Cristo Jesús, ese día nosotros descansamos eternamente y para siempre en Cristo Jesús, nuestro reposo eterno. Eso lo miraremos nosotros la próxima semana. Pónganse de pie, por favor.